¿Saben lo que realmente está pasando aquí? Porque lo que vemos en los titulares apenas rasca la superficie de algo mucho más profundo, mucho más peligroso. Trump no solamente está amenazando a Cuba y México por capricho, esto es la culminación de décadas de política exterior estadounidense que siempre ha tratado a América Latina como su patio trasero, como una propiedad privada del imperio. Pero ahora, en este momento particular de la historia, cuando China está ofreciendo inversión sin condiciones militares, cuando Rusia está expandiendo sus alianzas comerciales, cuando el dólar estadounidense enfrenta su mayor desafío desde Bretton Woods, Washington está entrando en pánico y cuando los imperios entran en pánico, recurren a lo que siempre han sabido hacer mejor, la amenaza militar, la coerción económica, el chantaje político. Esta escalada no es solo sobre migración o narcotráfico, esas son las excusas convenientes. Es sobre mantener la hegemonía en un mundo que ya no acepta un solo poder dominante. Es sobre recursos, sobre rutas comerciales, sobre esferas de influencia que se están redistribuyendo ante nuestros ojos. Y nosotros, la comunidad latina en Estados Unidos, estamos atrapados en el medio de esta confrontación histórica, viendo cómo nuestros países de origen se convierten en peones de un juego geopolítico que podría redefinir el siglo XXI. Déjenme explicarles exactamente qué está ocurriendo aquí, porque si solo prestan atención a lo que dicen los medios corporativos, van a perderse completamente la verdadera historia. Cuando Trump habla de acción militar contra Cuba o amenaza a México con intervenciones, no está simplemente improvisando en Twitter o buscando titulares para su base electoral. No, esto es mucho más calculado, mucho más sistemático de lo que parece en la superficie. Estamos presenciando una estrategia deliberada que tiene raíces profundas en la historia del imperialismo estadounidense, pero que ahora se manifiesta en un contexto global completamente diferente, un contexto donde Estados Unidos ya no puede simplemente dictar términos y esperar que el mundo obedezca sin cuestionamientos. Retrocedamos un momento y pongamos esto en perspectiva histórica, porque sin contexto nada de esto tiene sentido. Estados Unidos ha intervenido militarmente en América Latina más de 50 veces desde el siglo XIX. 50 veces. Dejemos que eso penetre por un momento. Desde la doctrina Monroe de 1823, cuando básicamente declararon que todo el hemisferio occidental era su zona de influencia exclusiva, hasta las invasiones en Granada, Panamá, las intervenciones en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, el golpe en Chile, la invasión de República Dominicana, la lista es tan larga que resulta agotadora solo enumerarla. Y en cada caso, en absolutamente cada caso, la justificación era siempre la misma. Estamos protegiendo la democracia, estamos defendiendo la libertad, estamos combatiendo el comunismo, estamos luchando contra el narcotráfico, estamos deteniendo la migración ilegal. Las excusas cambian según la década, según lo que sea más conveniente para vender al público estadounidense, pero la realidad subyacente nunca cambia. Se trata de control, se trata de recursos, se trata de mantener a América Latina en una posición subordinada dentro del sistema capitalista global. Ahora, ¿por qué es diferente este momento? ¿Por qué las amenazas de Trump son particularmente peligrosas en el año 2026? Porque el mundo ha cambiado de maneras fundamentales que Washington todavía no ha procesado completamente. Por primera vez en más de un siglo, Estados Unidos enfrenta a competidores económicos genuinos que pueden ofrecer alternativas reales a los países latinoamericanos. China se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Argentina. Están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en infraestructura a través de la iniciativa
de la Franja y la Ruta. Están construyendo puertos, carreteras, plantas de energía, redes de telecomunicaciones. Y aquí está la parte que realmente molesta a Washington. Lo están haciendo sin imponer las condiciones políticas que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial siempre han exigido. No están diciendo privaticen todo, no están diciendo desregulen sus economías, no están diciendo abran sus mercados completamente a la inversión extranjera sin protecciones. Rusia también está expandiendo su presencia. Están vendiendo armas, están firmando acuerdos energéticos, están estableciendo cooperación militar con varios países de la región. Irán está aumentando sus lazos comerciales y diplomáticos. Incluso Turquía, incluso India están mirando hacia América Latina como un mercado emergente y un socio potencial. El monopolio estadounidense sobre la región se está desmoronando y eso aterroriza absolutamente al establishment de política exterior en Washington, tanto demócratas como republicanos, porque durante más de un siglo pudieron dar por sentado que América Latina no tenía a dónde más ir. Si querían inversión, tenían que aceptar las condiciones de Washington. Si querían acceso al mercado estadounidense, tenían que alinearse políticamente. Si querían crédito internacional, tenían que implementar las políticas de austeridad que exigía el FMI. Pero ahora, por primera vez, los países latinoamericanos tienen opciones reales, tienen alternativas genuinas. Y esto nos lleva directamente a Cuba y México, los dos objetivos específicos de las amenazas de Trump. Empecemos con Cuba, porque la relación entre Estados Unidos y Cuba es quizás el ejemplo más puro de imperialismo fallido en toda la historia moderna. Piensen en esto. Estados Unidos ha mantenido un embargo económico contra Cuba durante más de 60 años. 60 años. Generaciones enteras han nacido y muerto bajo este bloqueo. Y durante todo ese tiempo, Washington ha insistido en que el embargo eventualmente funcionaría, que eventualmente el pueblo cubano se levantaría contra su gobierno, que eventualmente el sistema socialista colapsaría, pero no pasó. Cuba sobrevivió. Sobrevivió a pesar de estar a solo 90 millas de la economía más grande del mundo que activamente trabajaba para destruirla. Sobrevivió a pesar de perder su principal aliado cuando la Unión Soviética colapsó. Sobrevivió al periodo especial de los años 90, cuando su economía se contrajo 40%. Sobrevivió a múltiples intentos de asesinato contra Fidel Castro, sobrevivió a invasiones apoyadas por la CIA, sobrevivió a décadas de guerra económica. Y ahora, en 2026, Cuba está más integrada en la economía global que nunca. Tienen relaciones comerciales con Europa, con Canadá, con China, con Rusia, con prácticamente todos los países del mundo excepto Estados Unidos. Su sistema de salud es reconocido internacionalmente. Exportan médicos a todo el mundo, han desarrollado vacunas que otros países están usando, tienen una de las tasas de alfabetización más altas del hemisferio. No estoy diciendo que Cuba es un paraíso. No estoy diciendo que no tienen problemas económicos serios. No estoy diciendo que su sistema político es perfecto. Lo que estoy diciendo es que la narrativa de Washington sobre Cuba ha sido completamente refutada por la realidad. El embargo no funcionó. La presión económica no derrocó al gobierno. El aislamiento no destruyó el sistema. Y eso es profundamente vergonzoso para el establishment estadounidense que invirtió décadas en esta política fallida. Entonces, ¿qué hace Trump? En lugar de admitir el fracaso, en lugar de reconocer que tal vez, solo tal vez, 60 años de la misma estrategia que no funciona deberían llevarnos a intentar algo diferente, dobla la apuesta, amenaza con acción militar, habla de intervención directa y las excusas son las de siempre.
Cuba está albergando terroristas. Cuba está facilitando el narcotráfico. Cuba es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Son las mismas líneas que hemos escuchado una y otra vez durante décadas. Pero la verdadera razón es mucho más simple. Cuba representa un ejemplo de desafío exitoso. Cuba demostró que es posible resistir la presión estadounidense, que es posible sobrevivir fuera de la órbita de Washington, que es posible desarrollar un camino alternativo incluso cuando el imperio más poderoso de la historia está activamente tratando de destruirte. Y eso es un ejemplo que Washington no puede permitir que inspire a otros países de la región. Ahora pasemos a México porque la situación con México es aún más compleja y en algunos sentidos más peligrosa. México y Estados Unidos comparten una frontera de 3.000 kilómetros, comparten una historia entrelazada que incluye una guerra en el siglo XIX, donde Estados Unidos literalmente tomó la mitad del territorio mexicano. Comparten una economía profundamente integrada a través del TLCAN y ahora el TMEC. Millones de personas cruzan esa frontera todos los días para trabajar, para comerciar, para visitar familias. La economía de los estados fronterizos estadounidenses depende absolutamente de esta relación. Y sin embargo, Trump ha convertido a México en el villano conveniente de prácticamente todos los problemas domésticos estadounidenses. Migración, culpa de México. Drogas, culpa de México. Pérdida de empleos manufactureros, culpa de México. Violencia en la frontera, culpa de México. Es una estrategia política increíblemente efectiva porque desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales dentro de la economía estadounidense. No tienen que hablar sobre cómo la automatización está eliminando empleos, no tienen que hablar sobre cómo las corporaciones estadounidenses deliberadamente movieron fábricas para maximizar ganancias, no tienen que hablar sobre cómo la demanda estadounidense de drogas es lo que impulsa todo el mercado del narcotráfico. No tienen que hablar sobre cómo las armas estadounidenses son las que están armando a los cárteles mexicanos. Simplemente culpan a México y su base electoral lo acepta sin cuestionamientos. Pero las amenazas actuales van más allá de la retórica habitual. Trump está hablando de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano sin autorización del gobierno mexicano. Está hablando de bombardear laboratorios de drogas. Está hablando de operaciones militares unilaterales contra los cárteles. Y esto es extraordinariamente peligroso por múltiples razones. Primero, sería una violación flagrante de la soberanía mexicana. No pueden simplemente enviar tropas a otro país porque deciden que es necesario. Eso es literalmente la definición de invasión. Segundo, desestabilizaría completamente la relación bilateral más importante para ambos países. La economía mexicana colapsaría, lo cual a su vez devastaría grandes sectores de la economía estadounidense que dependen del comercio con México. Tercero, no resolvería absolutamente nada del problema real de las drogas, porque el problema de las drogas es un problema de demanda, no de oferta. Mientras haya estadounidenses dispuestos a pagar por drogas, habrá alguien dispuesto a proporcionarlas. Pueden bombardear 1.000 laboratorios y aparecerán 1.000 más en diferentes ubicaciones. Y aquí está la verdadera ironía cruel de todo esto. Las políticas estadounidenses han creado muchos de los problemas que ahora están usando para justificar la intervención. El TLCAN destruyó la agricultura mexicana de pequeña escala, forzando a millones de campesinos a abandonar sus tierras porque no podían competir con el maíz subsidiado estadounidense. ¿A dónde fueron muchos de esos campesinos? Algunos migraron al norte buscando trabajo. Otros fueron reclutados por los cárteles porque era la única forma de sobrevivir económicamente.
Las políticas de drogas estadounidenses criminalizaron sustancias, pero hicieron cero para abordar la demanda, creando un mercado negro increíblemente lucrativo que los cárteles están felices de llenar. Las políticas de deportación estadounidenses enviaron de vuelta a México a miles de pandilleros que habían crecido en Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses, llevando con ellos la cultura de pandillas estadounidense y estableciendo operaciones criminales en México. Las leyes de armas estadounidenses permiten que literalmente decenas de miles de armas fluyan hacia el sur cada año, armando a los mismos cárteles que ahora Trump dice que quiere combatir. Entonces Estados Unidos ayuda a crear estos problemas a través de sus propias políticas y luego usa esos problemas como justificación para más intervención que creará aún más problemas que luego usarán como justificación para aún más intervención. Es un ciclo que se perpetúa a sí mismo y es completamente intencional, porque cada crisis crea oportunidades para expandir el poder militar, para aumentar los presupuestos de defensa, para justificar una mayor presencia estadounidense en la región. Los contratistas de defensa ganan dinero. Los políticos obtienen puntos políticos siendo duros con México. Los medios obtienen historias dramáticas sobre la guerra contra las drogas. Y mientras tanto, las personas reales en ambos lados de la frontera sufren las consecuencias. Y tenemos que hablar sobre el contexto económico más amplio aquí, porque nada de esto está sucediendo en el vacío. Estados Unidos está enfrentando una crisis económica estructural que ha estado desarrollándose durante décadas, pero que ahora está llegando a un punto crítico. La deuda nacional está en niveles récord. La desigualdad está en niveles no vistos desde la Edad Dorada. La infraestructura se está desmoronando. El sistema de salud es disfuncional. El sistema educativo está en crisis. Los salarios reales para la mayoría de los trabajadores han estado estancados durante 40 años. Y en lugar de abordar estos problemas fundamentales, en lugar de invertir en la gente estadounidense, en lugar de reconstruir la base industrial, en lugar de crear un sistema económico que funcione para todos en lugar de solo para los muy ricos, los políticos buscan chivos expiatorios externos. Es exactamente lo que hicieron los imperios en declive a lo largo de la historia. Cuando Roma comenzó a declinar, culparon a los bárbaros en las fronteras. Cuando el Imperio Británico comenzó a desmoronarse, intensificaron la represión en las colonias. Cuando la Unión Soviética estaba colapsando, invadieron Afganistán. Y ahora Estados Unidos, enfrentando su propio declive relativo, está volviendo a lo que siempre ha hecho: intimidar a sus vecinos más débiles, amenazar con fuerza militar, intentar imponer su voluntad a través del poder en lugar de a través del ejemplo. Pero aquí está la cosa que el establishment de Washington simplemente no puede comprender. Eso ya no funciona. El mundo ha cambiado. Ya no estamos en 1950, cuando Estados Unidos representaba el 50% de la economía global y podía simplemente dictar términos. Ya no estamos en 1990, justo después del colapso de la Unión Soviética, cuando parecía que Estados Unidos era la única superpotencia sin rival. Estamos en 2026, en un mundo multipolar donde el poder está mucho más distribuido, donde los países tienen alternativas, donde la legitimidad internacional realmente importa, donde las intervenciones militares unilaterales generan resistencia masiva no solo en el país objetivo, sino en todo el mundo. Miren con atención lo que ocurrió en Irak, porque ahí tenemos una lección histórica que todavía muchos se niegan a aprender. Estados Unidos invadió Irak con la fuerza militar más poderosa jamás reunida en la historia humana. Una coalición gigantesca, tecnología de punta, armas inteligentes, bombardeos masivos,
una demostración abrumadora de poder. Derrocaron al gobierno en cuestión de semanas. El régimen cayó rápidamente, las estatuas fueron derribadas y se proclamó una victoria ante las cámaras del mundo. Pero ahora, más de 20 años después, ¿cuál es el resultado real? La región sigue siendo un desastre. Miles de soldados estadounidenses murieron. Cientos de miles, posiblemente millones, de iraquíes perdieron la vida. Trillones de dólares fueron gastados, dinero que salió directamente de los bolsillos de los trabajadores estadounidenses. Y al final, ¿qué se logró realmente? Nada de lo que prometieron. No llevaron democracia, no llevaron estabilidad, no llevaron seguridad. Fortalecieron a Irán, el mismo país que decían querer contener. Desestabilizaron toda la región de Medio Oriente. Crearon el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de ISIS. Destruyeron instituciones, comunidades, infraestructura básica. Devastaron un país entero, cultural, económica y socialmente. Y finalmente se retiraron, humillados, sin haber cumplido ninguno de sus objetivos declarados. Esa es la verdadera realidad del poder militar estadounidense en el siglo XXI. Pueden destruir, pueden bombardear, pueden invadir, pero no pueden construir sociedades estables, no pueden crear legitimidad política, no pueden imponer paz, no pueden ganar los corazones y las mentes de las personas que viven bajo ocupación extranjera. La historia lo demuestra una y otra vez. Y si eso fue cierto en Irak, a miles y miles de kilómetros de distancia, en un país con una cultura, una lengua y una historia muy diferentes, imaginen por un momento lo que sucedería si intentaran intervenir militarmente en México o en Cuba. Países vecinos, países con una historia profunda de resistencia frente a la intervención estadounidense. La resistencia sería inmediata y feroz. No sería marginal, no sería aislada, sería masiva. La condena internacional sería casi universal. América Latina reaccionaría unida. Europa reaccionaría. Incluso aliados tradicionales se distanciarían. Los costos económicos serían absolutamente astronómicos. Mercados colapsarían. Cadenas de suministro se romperían. Y al final, como siempre, no lograrían nada excepto más caos, más violencia, más sufrimiento y más inestabilidad. Pero Trump y las personas que lo rodean no están operando con una mentalidad del siglo XXI. Están atrapados en una lógica del siglo XIX, una lógica imperial, una lógica colonial. Creen que el poder militar puede resolver cualquier problema. Creen que Estados Unidos tiene el derecho divino de intervenir donde quiera, cuando quiera, por cualquier razón que decidan inventar en ese momento. No entienden que el mundo ha cambiado, no aceptan que el poder estadounidense ya no es incuestionable. Y cuando el poder empieza a declinar, la reacción típica de los imperios es recurrir a la fuerza. Y aquí es donde nosotros, la comunidad latina en Estados Unidos, entramos en esta historia de una manera especialmente dolorosa y profundamente injusta. Somos más de 60 millones de personas. Somos la minoría más grande del país. Somos trabajadores, estudiantes, profesionales, soldados, padres y madres. Tenemos familias en México, en Cuba, en Centroamérica, en Sudamérica, en todo el continente. Cuando Trump amenaza a estos países, nos está amenazando directamente a nosotros. Cuando habla de intervención militar, está hablando de bombardear los lugares de donde venimos, donde nacieron nuestros padres, nuestros abuelos, donde todavía viven nuestros familiares, donde aún existen lazos emocionales, culturales y humanos muy reales. Y al mismo tiempo somos estadounidenses, vivimos aquí, trabajamos aquí, pagamos impuestos aquí, servimos en el ejército aquí, nuestros hijos van a la escuela aquí, contribuimos todos los días a esta sociedad. Y sin embargo,
Quedamos atrapados en el medio de esta confrontación artificial, como si tuviéramos que elegir un solo lado, como si tuviéramos que negar una parte de nuestra identidad para validar la otra, como si no pudiéramos ser ambas cosas al mismo tiempo. Pero no tenemos por qué aceptar ese marco. No tenemos que aceptar la idea de que criticar la política exterior estadounidense nos hace menos estadounidenses. No tenemos que aceptar que preocuparnos por México, por Cuba o por América Latina significa que no nos importa Estados Unidos. De hecho, el argumento correcto es exactamente el contrario. Precisamente porque somos latinos en Estados Unidos, porque entendemos ambos lados, porque vemos las consecuencias reales de estas políticas en personas concretas y no en mapas abstractos, tenemos una responsabilidad moral, tenemos la obligación de hablar, de resistir, de cuestionar, de decir la verdad sobre lo que realmente está ocurriendo. Y la verdad es esta, aunque incomode. Las amenazas de Trump contra Cuba y México no tienen absolutamente nada que ver con proteger a Estados Unidos. Nada. Tienen todo que ver con mantener la dominación estadounidense en un momento histórico en el que esa dominación está siendo desafiada económica, política y geopolíticamente. Tienen que ver con mostrar fuerza cuando la influencia real está disminuyendo. Tienen que ver con distraer a la población del fracaso de resolver los problemas reales dentro del país, salarios estancados, desigualdad extrema, sistemas de salud y educación en crisis. Es más fácil culpar a enemigos externos que enfrentar las fallas internas. Estas amenazas sirven a intereses muy concretos, sirven a las corporaciones de defensa, sirven a los contratistas militares, sirven a las élites que se benefician de la militarización permanente, sirven a un sistema que necesita enemigos constantes para justificar presupuestos cada vez más grandes y recortes cada vez más profundos a los programas sociales. No se equivoquen. Si Trump avanza con estas amenazas, si realmente envía tropas a México o lanza ataques contra Cuba, las consecuencias serán devastadoras, no solo para México y Cuba, aunque ellos sin duda sufrirán enormemente, también para Estados Unidos. Se destruirán relaciones diplomáticas que tomaron décadas construir. Se generará una nueva ola de antiamericanismo en toda América Latina. Se empujará aún más a la región hacia China y Rusia. Se desestabilizarán economías enteras. Se crearán crisis masivas de refugiados. Se gastarán billones de dólares que podrían haberse invertido en educación, salud, vivienda e infraestructura. Y al final, como siempre, no se resolverá ninguno de los problemas que supuestamente justificaron la intervención. Pero tal vez, y esto es lo más inquietante, ese sea precisamente el objetivo. Tal vez el objetivo nunca fue resolver problemas. Tal vez el objetivo es crear crisis perpetuas, crisis que justifiquen la expansión constante del poder militar, crisis que normalicen el autoritarismo, crisis que mantengan a la población en un estado permanente de miedo y ansiedad para que acepten políticas que de otro modo jamás aceptarían. Tal vez el objetivo es enriquecer a unos pocos mientras el resto de nosotros paga el precio. Esa es la verdad que los medios corporativos no les van a decir. Esa es la realidad que se esconde detrás de toda la retórica sobre seguridad nacional, patriotismo y defensa de la democracia, y nosotros necesitamos verla con claridad, necesitamos nombrarla por lo que es, y necesitamos organizarnos para resistirla, porque si no lo hacemos, si permanecemos en silencio, si aceptamos estas narrativas sin cuestionarlas, entonces nos convertimos en cómplices. Y lo que viene después, si no se detiene ahora, será terrible para todos los involucrados.